Vamos a discutir el álgebra vectorial. Hay dos operaciones básicas con vectores, que son la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. ¿Cómo es la suma? Si tenemos dos vectores u y b, las componentes de u son x1 y x2 y las componentes de b son y1 y y2, entonces la suma de vectores sería u más b es igual, la primera componente sería la suma de las primeras componentes de u y b, o sea x1 más y1, y la segunda componente sería la suma de las segundas componentes de u y b, en este caso x2 más y2. ¿Y cómo es la multiplicación por un escalar? Un escalar no es más que un número real. Si yo quiero multiplicar el vector u por el escalar a, sería ax1, ax2. Por ejemplo, si yo tengo este vector u2 menos 3 y b2 4, ¿cómo sería la suma? La suma sería 2 más 2, ¿no? La primera componente de u y la primera componente de b, eso da 4, y después la segunda componente de u más la segunda componente de b sería menos 3 más 4, eso da 1. Eso es el caso de dos dimensiones. Para el caso de tres dimensiones, se calcula de la misma forma. La primera componente de la suma es la suma de las tres componentes, sería la suma de x1 más y1, la segunda componente sería x2 más y2 y la tercera componente x3 más y3. Y la multiplicación, ¿cómo sería? Bueno, multiplico cada componente por la constante. El concepto se extiende también a vectores n-dimensionales. O sea, si yo tengo un vector u de n dimensiones y un vector b de n dimensiones, la suma de u más b sería la suma de las componentes homólogas, ¿no?, a cada vector, al vector u y al vector b. Asimismo, el producto de un vector u, de un escalar a por un vector u, sería la multiplicación de cada uno de los componentes de u por el escalar a. El escalar, acuérdense que el escalar es un número real. Continuando con el ejemplo, si voy a multiplicar el número real 2 por el vector u, multiplico cada componente del vector u, sería 2 por 2, coma, quiten este de más, este debe ser una coma, 2 por 2 que es 4 y coma 2 por menos 3, menos 6. Vamos a dar un ejemplo de tres dimensiones. Si yo tengo este vector 6, 4, 3 y este otro vector b 8, 3, 7, entonces la suma sería 6 más 8, que es 14, después 4 más 3, que es 7, y 3 más 7, que es 10. Es muy fácil, es la componente a componente. Vamos con la interpretación geométrica. Considere los vectores u y b que se ilustran en esta figura, ¿no? Figura 1. La suma o resultante de u más b es el vector que se forma cuando se coloca el punto inicial de b en el punto terminal de u, o sea, si este es u, yo coloco aquí, a partir de aquí coloco b, y luego uno el punto inicial de u con el punto final de b. Entonces repetimos, si este es el vector u y este es el vector b, entonces yo uno el origen común, que es el 0, con el extremo del vector b, y esa sería la suma. ¿Y cómo es la diferencia de los dos vectores? La diferencia de los dos vectores sería sumando u con el opuesto de b. El opuesto de b sería para acá, ¿no? Sería para acá.
que sería un vector similar a B, pero en sentido contrario. La interpretación geométrica de la multiplicación de un vector por un escalar consiste en ampliar el vector tantas veces como lo indica el número alfa. Por ejemplo, si yo tengo este vector B y lo multiplico por alfa, entonces este vector se amplía tantas veces como alfa indica. En este momento, en este ejemplo, alfa es más o menos 2, porque este vector que está aquí es el doble del vector B. Si alfa es menor que 1, por ejemplo un medio, entonces el vector B se reduce a la mitad. O sea, alfa es una constante que puede ser cualquier número real. Y su efecto de multiplicarlo por el vector B sería agrandar el vector si alfa es positivo, si alfa es mayor que 1, perdón, o disminuirlo si alfa es menor que 1. Si alfa es negativo, entonces el vector se agranda o se reduce, pero en el sentido contrario al vector dado. Vamos ahora al concepto de vector unitario. Un vector unitario es un vector que tiene longitud igual a 1. Estos vectores son muy importantes en las aplicaciones. Vamos a suponer que A es un vector cualquiera de longitud mayor que 0. Entonces, el vector A sobre el módulo de A es un vector unitario que tiene la misma dirección que A. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo este vector 8, 4 y 4.5, un vector en 3 dimensiones. Vamos a hallar un vector unitario en la dirección de A. Solución. Primero hallaremos el módulo del vector dado, ¿no? Y luego dividimos el vector dado entre ese módulo. Entonces, el módulo del vector sería la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4.5 al cuadrado. Eso da 64 más 16 más 20.25. Sumando esas cantidades nos da 100.25 y su raíz cuadrada es 10.01. Entonces, ¿cómo es el vector unitario? Bueno, divido cada componente del vector entre su módulo. Entonces el 8 entre 10.01 sería 0.799. 4 entre 10.01 sería el segundo componente, 0.399. Y por último, 4.5 entre 10.01 sería 0.449. Este vector U sub A es un vector unitario en la dirección de A. Existen unos vectores unitarios muy importantes, que son los vectores rectangulares I, J y K. Vamos a hablar primero en el plano. Entonces, este conjunto de vectores, por ejemplo, el vector I, que tiene coordenadas 1, 0, y el vector J, que tiene coordenadas 0, 1, tienen las direcciones de los ejes X, y tiene la dirección del eje X, y J tiene la dirección del eje Y. Entonces vean la figura, ¿no? Y es un vector unitario en la dirección del eje X y tiene coordenadas 1, 0. J es un vector unitario en la dirección del eje Y y tiene coordenadas 0, 1. Los vectores IJ tienen dos propiedades importantes. Ninguno de ellos es múltiplo del otro. En realidad son perpendiculares. En la terminología del capítulo que viene, decimos que los vectores IJ son linealmente independientes. Y segundo, cualquier vector del plano se puede expresar como una combinación lineal de IJ.
En ese sentido, decimos que los vectores I y J generan todo el espacio R2. En tres dimensiones tenemos tres vectores unitarios, que son los que definen o generan todo el espacio R3. ¿Cuáles son esos vectores? Son el vector I, cuyas coordenadas son 1, 0, 0 y está en la dirección del eje X. El vector 0, 1, 0, que es J, en la dirección del eje Y. Y el vector 0, 0, 1 en la dirección del eje Z. Este último se denota por K. Entonces I es el vector 1, 0, 0, J es el vector 0, 1, 0 y K es el vector 0, 0, 1. Esos son los vectores unitarios que generan todo el espacio del espacio tridimensional. Vamos a ver ahora la dirección de un vector en el espacio. Vean la figura 6. Si yo tengo este vector A, podemos definir la dirección de ese vector A en términos de los ángulos que forman ese vector con los ejes X, con el eje Y y con el eje Z. Sea A el vector descrito en la figura 6. Definimos alfa como el ángulo entre A y el eje positivo del eje X. Beta sería el ángulo entre el vector A y el eje positivo de Y. Y gamma es el ángulo que forma el vector con el eje positivo del eje Z. Cosenos directores en el espacio de tres dimensiones, 3D. Si tenemos el vector A, cuyas componentes son X, Y, Z, que lo podemos escribir también de la forma XY más YJ más ZK, entonces los cosenos directores vienen dados por lo siguiente. Coseno de alfa es la componente A del vector entre el módulo de A. Coseno de beta sería la componente Y entre el módulo de A. Y el coseno de gamma sería la componente Z del vector A entre el módulo de A, donde A, alfa, beta y gamma son los ángulos que forma el vector con los ejes X, Y y Z respectivamente. La suma de los cuadrados de todos los cosenos directores tiene que ser igual a 1, es decir, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, eso da 1. Vamos a hacer este ejercicio. Determine los cosenos directores de este vector 5, 7, menos 3. Entonces lo primero que hacemos es darnos cuenta que el componente X es 5, el componente Y es 7, el componente Z es menos 3. Luego los cosenos directores vienen dados por el componente X entre el módulo de A, componente Y entre el módulo de A y componente Z sobre el módulo de A. Para terminar el ejercicio, calculamos el módulo de A. El módulo de A sería la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. En este caso, 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Eso da raíz de 25 más 49 más 9, que es igual a raíz de 83. Entonces los cosenos directores serían el coseno de alfa, que sería la componente X del vector A, que es 5, entre la raíz cuadrada de 83. La componente beta, el coseno de beta sería 7, que sería la componente Y del vector A entre raíz cuadrada de 83, que es el módulo de A. Y por último, el coseno de gamma sería la componente Z del vector A, que es 3, menos 3, perdón, dividido sobre la raíz de 83. Bueno amigos, hemos terminado este video. Muchas gracias por su atención.